Chicos, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me quiero presentar ante todos ustedes. En estos momentos les voy a compartir mi pantalla para que puedan lograr ver eh, la presentación que vamos a tener el día de hoy. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer prácticamente a la comunidad de Full Testing Latam por darme la oportunidad de poder brindar esta presentación justamente por el tema de Automation API y justamente vamos a ver también con el tema de Performance Testing con las herramientas de Karate SL y Gatling, ¿sí? Para comenzar, quiero presentarme ante ustedes, chicos. Mi nombre es Eduardo Victorio. Mi nombre completo en realidad es Eduardo Oscar Gómez Victorio, pero más me conocen como Eduardo Victorio en resumidas cuentas. Actualmente prácticamente me especializo en la rama de software testing. Ya llevo casi 5 años de experiencia como prácticamente automation developer. En la actualidad prácticamente estoy desempeñándome como Automation Developer en la compañía de X2O Coding de Costa Rica, como también en la actualidad estoy como QA Automation Senior para la startup de Smart Pyme y también prácticamente realizo distintos tipos de cursos y talleres para la comunidad de Agile Learning en lo que respecta a testing. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el índice, con lo que vamos a ir viendo durante la presentación más adelante. ¿Sí? A ver, ok. Muy bien. Para la presentación del día de hoy, prácticamente vamos a ver todos estos contenidos, ¿sí? Después vamos a ir desglosándolo detalle a detalle. Para hablar sobre el tema de la herramienta de Karate SL y con lo que respecta a automation en los servicios o en los APIs, vamos a hablar un poquito sobre la introducción a lo que respecta a API testing, para poder tenerlo como contexto, para poder saber desde otra perspectiva por el lado de quizás de las pruebas manuales en lo que respecta a APIs, ¿sí? Como también vamos a ver distintos tipos de pruebas en lo que se respecta a API testing, ¿sí? Hay distintos tipos de pruebas. Después vamos a continuar con en qué consiste Karate SL, qué ventajas nos puede traer esta herramienta para automatizar servicios, qué cositas de alguna manera tendríamos que considerar para automatizar pruebas, ¿no? Y entre otras muchas más cositas. Después vamos a ver entre estos términos que de alguna manera, bajo mi experiencia, confunden a muchísimos colegas en lo que respecta a QA, ¿no? El término de BDD, Cucumber y Gherkin. Vamos a hablar prácticamente también sobre estos tres temas durante la presentación y también vamos a asociarlo con Karate SL, si de alguna manera tiene alguna relación. Por consiguiente, vamos a ver qué es lo más importante al momento de automatizar APIs. Eso es una de las cosas que yo considero que debemos de tener en cuenta para que podamos arrancar en distintos tipos de proyectos o empresas cuando queremos automatizar pruebas. Y después de ello vamos a ver una introducción a Performance Testing, que es un tema muy abarcativo, muy grande con lo que respecta a realizarlas, ¿sí? Ya como penúltimo tema vamos a ver la herramienta de Gatling y lógicamente por cada justamente herramienta vamos a tener una pequeña demostración sobre cómo es que funciona la herramienta como tal. Durante la presentación, chicos, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran realizarles, les recomendaría que puedan alzar la manito y de esa manera, claro, en el Zoom, y de esa manera prácticamente les voy a responder con las preguntas. Si de alguna manera la pregunta que ustedes puedan realizar no prácticamente se asocia con el tema que estamos viendo. De igual forma, trataré de responderlos o de alguna manera trataré de investigar para que en futuro me pueda comunicar con ustedes y de esa manera pueda brindar la respuesta, ¿sí? Entonces comencemos, chicos, comencemos con la presentación. Vamos a ver un poco con el tema de la introducción de API Testing, ¿sí? Muy bien, pero antes de hablar de API Testing, prácticamente hablemos sobre qué es una API como tal. Prácticamente las siglas API se denominan con el acrónimo de Application Programming Interface. ¿Qué nos permite? Nos permite justamente realizar una comunicación y el intercambio de datos entre dos sistemas de software independientes. Debemos de, debemos de considerar que para poder justamente testear APIs, debemos de tener un conocimiento sobre cómo es que funcionan por detrás. Justamente en la imagen, si ustedes se logran percatar, nosotros tenemos prácticamente tres cuadraditos, ¿no? En donde en la primera parte nosotros vemos lo que normalmente nosotros en la gran mayoría de veces como QAs vemos, que es el tema de la UI, ¿no? Quizás una página web, quizás un aplicativo de escritorio,
quizás un aplicativo móvil, ¿no? Con el tema de la introducción de manera visual, ¿no? Con los botones, con las etiquetas, etcétera, de manera visual. Pero por detrás está prácticamente trabajando los servicios que justamente brindan estos datos que de alguna manera nosotros día a día utilizamos. Y por detrás de los servicios está justamente la base de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con lo que respecta a API, hablamos entre esos dos capas, ¿no? Entre lo que es UI, ¿no? De vista, y entre lo que respecta a los datos de las bases de datos, ¿sí? Ok, ahora, cuando hablamos de API testing, debemos de tener en cuenta que hablamos de verificar las peticiones y las respuestas que nos devuelve justamente el servicio, ¿sí? De las cuales nosotros podemos realizar distintos tipos de pruebas con los APIs. También, para poder realizar estas pruebas con lo que respecta a API testing, es necesario que nosotros tengamos que utilizar herramientas para poder llevarlas a cabo. Por ejemplo, las herramientas más populares que día a día en la gran mayoría de nosotros utilizamos es, por ejemplo, la herramienta de Postman, ¿no? También está SwiftUI y entre otras muchas más herramientas que quizás ya más adelante les voy a explicar con más detalle, ¿no? Ahora, hay una cosa bien particular con esto, es que si de alguna manera nosotros no queremos utilizar ninguna de estas herramientas, también podemos realizar las pruebas de manera a través de código de programación con la librería de HTTP Request. Esto es un poco, por así decirlo, casi avanzado, bien peculiar, pero si de alguna manera nosotros no queremos utilizar estas herramientas, lo podemos realizar también de esa manera, ¿sí? Ok, ahora, cuando hablamos de un servicio, debemos de tener en consideración lo siguiente, que es su estructuramiento. Un servicio en gran escala cuenta con estos cuatro tipos de estructuramientos, que es su arquitectura o su tipo de servicio, por así decirlo. También tenemos que tomar en cuenta los métodos que pueda tener los servicios, como también los formatos y los códigos de respuesta. ¿Sí? Ahora, este estructuramiento va de la mano con el tipo de servicio REST, pero se preguntarán, ¿con qué otros servicios, aparte del REST, existen en la actualidad que nosotros debemos de ver, ¿no? Y acá vamos con la primera parte que es la arquitectura. Por ejemplo, en gran escala, en día a día, en los que se viene a ver en los APIs, vemos estos tres tipos de arquitecturas. Las arquitecturas REST, las arquitecturas SOAP y las arquitecturas GraphQL, que es una de las arquitecturas más recientes y utilizadas en nuestros últimos tiempos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre REST, en gran resumen. Prácticamente REST es uno de los servicios más utilizados por Postman, ¿sí? Que es una de las herramientas más populares, por así decirlo. También una de sus peculiaridades es que prácticamente la gran mayoría de formatos con los que se trabaja con este servicio siempre es en JSON, ¿sí? También vemos que con este tipo de arquitectura nosotros vemos distintos tipos de métodos como get, post, delete y entre otros más. Y trabaja con un tipo de protocolo de Hypertext Transfer que con esto nosotros vamos a poder tener una secuencia o citación en lo que es la petición y respuesta entre el cliente y el servidor. ¿Sí? En eso es lo que se refiere a las arquitecturas tipo REST, que en esta ocasión nos vamos a enfocar más. ¿Sí? También está la arquitectura de SOAP. SOAP es uno de los tipos de servicios con lo que se trabaja con SOAP UI, que también es una de las herramientas, por así decirlo, más antiguas. También no lo quiero decir de esa manera. La comunicación entre el formato de la información trabaja con el formato de XML, ¿sí? Que es distinto al de JSON. Por ejemplo, uno de los datos bien interesantes es que desde un principio no se inició como SOAP como tal, sino se inició como el nombre de XML RPC, desde junio del año 1998. Totalmente alucinante. Pero la primera versión estable a utilizarse fue desde los años 2007 aproximadamente. Y prácticamente las siglas que significan SOAP es Simple Object Access Protocol. ¿Sí? Ahora, ya para terminar con el tema de arquitectura, tenemos GraphQL. GraphQL es una de las arquitecturas más recientes que últimamente la mayoría de desarrolladores backend prácticamente lo están utilizando porque brinda muchas ventajas. Pero ¿cuáles son sus características? Una de ellas es que prácticamente este tipo de arquitectura de servicios fue creado justamente por la comunidad de desarrolladores de Facebook. ¿Sí? También es un lenguaje prácticamente de manipulación
y consultas de datos de código abierto para los servicios. Es por ello que, por ejemplo, cuando hablamos de performance testing, la gran mayoría de veces los desarrolladores backend optan por desarrollar sus servicios con este tipo de arquitectura para que prácticamente la consulta de información sea de una manera más dinámica y rápida cuando hablamos de rendimiento. Ya más adelante vamos a hablar sobre ello. Por ejemplo, su formato, mediante se comunica con el tema de la información, es de la misma manera como REST, con formatos JSON. Y una de sus primeras versiones estables fueron a partir desde el año 2015, desde el mes de septiembre, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre arquitectura, debemos de considerar estos tres tipos de servicios que nosotros vamos a probar de manera manual o automatizar. Ahora, ¿cuál es el otro estructuramiento que debemos de tener en cuenta de una API? Es los métodos. Los métodos. En general, cuando hablamos de REST, siempre están estos cuatro métodos populares. Hay muchos más, pero he colocado los más, entre comillas, vistos a la gran escala que nosotros vemos como testers. Por ejemplo, uno de ellos es el GET, que consiste en que nosotros consultamos información prácticamente desde el servidor, pero nosotros no enviamos ningún tipo de información, simplemente consultamos y el servidor nos devuelve información. No enviamos ningún tipo de archivo JSON o algún tipo de información hacia el servidor. Por ejemplo, la diferencia está en POST. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos o probamos un servicio tipo POST, nosotros estamos enviando información y a cambio el servidor nos devuelve información. Esa es la diferencia de ambos métodos, que el GET cuando consultamos no enviamos nada, pero el POST consultamos o registramos, pero sí tenemos que enviar una información o un request, como se le dice a las peticiones. También tenemos los métodos delete, que es uno de los métodos que parece que nosotros eliminamos la información en el servidor, pero no es así. En realidad el que elimina es el servidor. Nosotros simplemente le estamos indicando al servidor qué tipo de información queremos eliminar. Y por último tenemos el método put o el pat. No sé cómo pronunciarlo muy bien en el inglés, pero es uno de los métodos que prácticamente actualiza información. Y una de las características bien, por ejemplo, para mí peculiares, es que si el registro que queremos actualizar no está registrado o no existe, lo que va a hacer este método es crearlo. Entonces, este método tiene una doble función, o bien de actualizar o bien de crear el registro en caso de que no exista. Hay muchos más, como está el patch, entre otros más, pero estos son los más populares que deberíamos de tener en contexto cuando hablamos ya de realizar pruebas manuales, como también de realizar pruebas automatizadas en los APIs. Ahora, ¿qué otro estructuramiento debemos también de ver? Es los formatos. Los formatos prácticamente consiste en el tipo de información en el cual se van a comunicar entre el cliente y el servidor. Cuando nosotros trabajamos con APIs o testeamos APIs, siempre vamos a ver estos formatos. Con estos formatos nosotros enviamos información para distintos tipos de acciones, tanto de consultar, por ejemplo, registrar, actualizar, etcétera, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, es el formato text HTML, también está el Multi-Part for Data, también está el formato Application XML, que es para justamente los servicios tipo SOAP. También está el formato tipo JSON y el formato tipo GraphQL, aunque prácticamente ambos son casi parecidos. La diferencia prácticamente va de la mano con el tema de las queries en GraphQL, ¿no? Pero ahí hay una gran similitud con el tema de JSON. Y por último, para terminar con el tema del estructuramiento de una API, debemos de ver los códigos de respuesta. Esto es una de las cosas que a mí me gusta mucho poder enseñar a distintos tipos de amigos o colegas que tengo prácticamente día a día en el trabajo, porque en la gran mayoría de veces nosotros solamente nos enfocamos en los códigos de respuesta tipo 200, 400 y 500 y ya está. Pero en algún momento ustedes han preguntado, por ejemplo, el código de respuesta 100 o 300. Yo sé que sí, o quizás en la gran mayoría de veces no hemos visto estos códigos, pero los códigos de respuesta prácticamente nos brindan cierta información respecto a la información que nos devuelve el servidor. Pero estos códigos se agrupan,
¿sí? Y estos grupos son los siguientes. Por ejemplo, el grupo de códigos de respuesta del 100 al 199 son códigos de estados informativos. Simplemente informa, no nos dice si es que está bien la respuesta o si es que está mal. Simplemente nos informa. Normalmente estos códigos son utilizados para poder informar que el servicio está levantado o que de alguna manera tal tipo de base de datos ¿Eh? no está estable, ¿Qué? entre otras cosas más. ¿Sí? 15 de agosto todavía. ¿Qué más podemos tener en cuenta sobre el otro grupo de códigos, que es los códigos de estado de éxito? Por ejemplo, del 200 al 299, ese grupo de códigos son estados de éxito. Ahora, pero cada código tiene un significado diferente. Por ejemplo, el 200 es un código de estado de OK, mientras que el 201 es un código de respuesta que nos dice que ha sido OK, pero que ha sido generado o ha sido creado. Ya más adelante les voy a mostrar una imagen para que ustedes puedan ver prácticamente la diferencia entre cada código de respuesta que se tiene con los grupos. El otro grupo interesante es de los 300 al 399, que justamente son los códigos de respuesta que nos brindan un estado de redireccionamiento. Estos códigos prácticamente son utilizados más en distintos tipos de proyectos como banca, como también distintos tipos de software como retail, por así decirlo, en donde, por ejemplo, supongamos que tenemos el flujo de un login y queremos pasar a un dashboard, ¿no? O queremos realizar una compra y pasamos del carrito de compras hacia el formulario de pagar con la tarjeta, ¿no? Entonces, entre esos procesos o entre esas pantallas se utiliza estos servicios de códigos de estado de respuesta de 300 al 399. ¿Para qué? Para que justamente nos indiquen que se ha redireccionado de tal punto A tal punto B, sobre todo por un tema de auditoría. Quizás alguien de la presentación que está viendo justamente, si es un backend, quizás eso se le será un poco más familiar o conocido, ¿no? Ya para terminar, con los códigos de estado de error, hay mucha diferencia entre los códigos de estado, entre los grupos, de los códigos de 400 a 499 y de los 500 al 599. Esta es una de las cosas que también me gusta mucho explicar y enseñar. Por ejemplo, los 400 al 499 son códigos de estado de error del cliente, es decir, de nosotros como QA, como también nosotros como desarrolladores y entre otros muchos más roles. Pero nosotros tenemos ese problema, o bien no hemos generado bien la petición, o quizás el servicio en el código tiene algún tipo de problemita, entre otras muchas cosas más. Pero nosotros somos ese problema, ¿no? No el servidor. Pasa todo lo contrario con los grupos de códigos de estado con los 500 a 599. Con estos códigos nos indican que el error viene por parte del servidor. Es decir, podría darse el caso que el servidor esté caído, no esté levantado, haya un problema, por ejemplo, de proxy, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto ya prácticamente estamos viendo cómo es que se estructura un servicio tipo REST. Para dejarlo más en claro, está por el lado de su arquitectura, es decir, el tipo de servicio, los métodos, los formatos y los códigos de respuesta. Ahora, como les había indicado, hay muchos códigos de respuesta. Tenemos los grupos, ¿no? Los 5 grupos, el 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces, cuando nosotros vamos a automatizar pruebas y vamos a justamente verificar estos códigos de respuesta, tenemos que asegurarnos que cada uno de ellos tenga el significado que justamente nos brinda HTTP, como buenas prácticas. No es que nosotros no impongamos a los desarrolladores y le digamos, oye, ¿sabes qué? Quiero que este código tenga este texto. No, 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 tampoco es así. Tenemos que siempre enfocarnos en buenas prácticas con lo que nos recomienda el protocolo de HTTP. ¿Sí? Por ejemplo, como les indiqué, nosotros tenemos códigos diferentes entre el 200 y el 201, o por ejemplo, el 400, que es que nosotros hemos hecho una mal petición, y el 401, que es un código de error que nos dice que no estamos autorizados, ¿no? Que necesitamos quizás el token o quizás alguna información tipo llave para que nosotros podamos ingresar o obtener esa información que nosotros queremos, ¿no? Ahora, con todo este contexto que les expliqué sobre en qué consiste un API y el API testing, ahora vamos a ver con los tipos de pruebas con los APIs. Y después ya vamos con el tema de la herramienta de carácter SL, ¿sí? Para que tengamos todo en contexto sobre todo el tema de APIs. Tipos de pruebas de API testing. ¿Cuáles serán los tipos de prueba? Antes de continuar con este slide, quiero prácticamente también mencionarles que quizás hay algún tipo de prueba que quizás me esté faltando, pero estos son uno de los tipos de pruebas más recomendables a realizar que normalmente se caracterizan en API, ¿sí?
Ok, entonces nosotros tenemos estos 5 tipos de pruebas en lo que respecta a API testing. Tenemos el Contract Basic Testing, tenemos el Component Testing, tenemos el escenario testing, que es uno de los tipos de pruebas más utilizados en APIs. También tenemos el Performance Testing, que aunque ustedes no lo crean, por el lado de Performance Testing, que ya más adelante les voy a explicar, no solamente se enfoca en el tema de frontend, sino también con el tema de backend, ¿sí? Entonces, si hablamos de APIs, también está dentro de este tipo de pruebas con lo que se respecta a API Testing. Y por último, Security Testing. Sí, aunque ustedes no lo crean, quizás en la gran mayoría de veces en los proyectos el encargado de realizar las pruebas de seguridad es el área de seguridad, pero aunque ustedes no lo crean, nosotros como QAS también tenemos esa responsabilidad de realizar esas pruebas de seguridad. Aunque no en todos los casos, pero es importante considerarlo, sobre todo con el tema de los APIs. Entonces, vamos a hablar en resumen uno por uno de estos tipos de pruebas y ya comenzamos con el tema de la herramienta de carácter SL como tal y después con la demo, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de Contract Based Testing. Como su nombre lo indica, prácticamente esos son los tipos de pruebas que se enfocan mucho en el contrato. Y por ahí algunos dirán, Eduardo, ¿qué es un contrato? ¿De qué estás hablando? ¿Un contrato donde firmo, donde tengo que leer muchas cláusulas? No. Prácticamente el término contrato se le denomina a, a un documento en donde prácticamente cuando los desarrolladores, tanto como el líder técnico, van a desarrollar servicios, se ponen de acuerdo en la planificación. Entonces, al momento en que ellos planifican por buenas prácticas, ellos realizan distintos tipos de documentos de cómo es que va a funcionar ese servicio, ¿no? Colocan, por ejemplo, qué método va a tener, qué tipo de arquitectura va a tener, cuál es el formato de JSON, entre otras muchas cosas más. Entonces, con este tipo de prueba, nosotros, ¿qué estamos realizando? Nosotros nos estamos enfocando en esa documentación del API que nosotros tenemos. Simplemente en ello, en la documentación. Si por alguna razón hay algo que no consideran en el documento, pues nos estamos enfocando en el documento, ¿sí? Ahora, es importante que el contrato que se va a redactar esté prácticamente de acuerdo a las especificaciones o la historia de usuario, ¿no? Es importante por el lado técnico también como el lado del negocio. También debemos de ver que el contrato debe de tener una especificación de cada tipo de información. Por ejemplo, si nosotros vemos un listado de requests, es decir, nosotros enviamos, por ejemplo, el registro de un usuario que quiere comprar algo. Por ejemplo, mandamos el nombre, la edad, el sexo, entre otras notas más. Entonces, cada tipo de dato va a tener su tipo de dato, como es un string, un integer, un booleano. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que cada uno de esos tipos sean ellos, ¿no? Imagínense que por alguna razón estamos probando un servicio o una API de banca y el tipo de dato que es la moneda, que debería ser por cuestiones lógicas, creería yo, pero bueno, quizás sería de otra manera, debería ser un integer, ¿no? O quizás un booleano, quizás algún tipo de dato numérico, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuese un string? Si el desarrollador lo cambió. Entonces, con eso nos estamos asegurando que el servicio esté acorde a los contratos en el cual se planificaron desde un inicio, ¿sí? Y otra de las características es que este tipo de prueba se caracteriza porque se realiza en una etapa de prueba de regresión, más no en un constante cambio. ¿Sí? Así que si el contrato cambia, no es recomendable realizar ese tipo de prueba. ¿Sí? Ok, continuamos con el otro tipo de prueba, que es el component testing. Prácticamente este tipo de prueba va de la mano con el tema del contrato, pero es un poquito más, ¿cómo les podría explicar? Más por el lado del servicio como tal. ¿Y con eso a qué quiero llegar? Que con el component testing nosotros nos estamos enfocando en el tema de cómo es que está hecho el servicio, pero punto por punto del servicio. Es decir, la validación, por ejemplo, del JSON esquema, es decir, del tipo de dato de la petición que enviamos, de la misma manera con la respuesta, ¿no? Validación de los códigos de respuesta que les mencioné hace ya unos slides atrás. También tenemos que verificar los mensajes de errores, el tiempo de espera que de alguna manera se está determinando, si es que va a demorar un segundo, 2 segundos, entre comillas. Todo con el tema del componente del servicio como tal. Y esto es una de las pruebas que se enfocan en los servicios, es decir, servicio por servicio, no por escenarios. Y justamente aquí viene el otro tipo de prueba, que viene a ser el más popular, el escenario testing.
Estos son uno de los tipos de pruebas más populares porque el día de hoy considero que todos nosotros como COA siempre diseñamos nuestros casos de prueba para poder realizar distintos tipos de pruebas. Sin eso no vamos a saber con exactitud qué cosa vamos a probar. Pero también nosotros podemos considerar los escenarios que agrupan más casos de prueba. Entonces, con esto nos ayuda bastante porque nosotros podemos, ¿qué cosa? Diseñar tanto en lenguajes de DSL como Gherkin y Karate, que también es un lenguaje que ya más adelante les voy a explicar. Ahora, un escenario, este tipo de prueba que es el escenario testing, se enfoca en un escenario, es decir, que recorre muchos servicios. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, el flujo de una compra de algún producto, desde que nosotros iniciamos con el login hasta la compra, considero que no solamente es un servicio, son muchos servicios. Entonces es por eso que una de las características que debemos de tener en cuenta es identificar todo ese listado de APIs que recorren ese escenario. Es muy importante. ¿Sí? Y ya vamos con los dos últimos, para entrar ya un poquito con el tema de una parte técnica, sino tanto teórica, que es el load testing o el performance testing. Quizás aquí me equivoqué y no lo cambié. Esta prueba consiste en poder verificar, ¿sí?, el rendimiento de nuestro servicio, la más parecida a la de producción. Es muy importante tenerlo en cuenta, pero chicos, no solamente nos enfoquemos en el servicio, sino también debemos de fijarnos en la infraestructura donde está desplegado ese servicio. ¿Qué pasaría si nuestro servicio está bien hecho, tiene pruebas unitarias, los desarrolladores son unos super capos y lo han hecho muy bien, pero ¿qué pasaría si está desplegado en una infraestructura donde no tiene buenos recursos, donde no tiene buena memoria RAM, donde no tiene un buen disco duro, etcétera? El servicio va a ser lento. Entonces, es importante que de la mano, tanto como la infraestructura y el servicio estén bien hechos, ¿sí? Ahora, las pruebas de rendimiento, como se enfocan al tema de producción, se ejecutan durante tiempos cortos, tanto por el lado de media hora a menos. No, disculpen, a una hora a menos, no media hora. En algunos casos puede darse que también pueden ser de media hora, pero tienen que asemejarse más a la de producción, ¿sí? Y con esto nos permite poder tener los tiempos de respuesta que va a tener el usuario mediante los APIs. Y por último, ya para terminar con el tema teórico y el tipo de pruebas, está Security Testing. Eh, con esto sí es un poquito más complicado porque aunque ustedes no lo crean, con el tema de los API nosotros podemos realizar distintos tipos de verificaciones con la seguridad. Por ejemplo, como ahí mismo le indica, si nosotros tenemos distintos tipos de parámetros a nuestros servicios, podemos hacer ataques de SQL Injection, que es uno de los tipos de pruebas que nos brinda el OWASP Top 10. El OWASP Top 10 prácticamente es como una Biblia, como yo mismo lo digo, donde nos indica qué tipos de pruebas debemos de hacer para que no haya ningún tipo de vulnerabilidad, ¿no?, con el tema de los APIs. Así que también es importante considerarlos. Muy bien, entonces ahora vamos con las herramientas, que es una de las cosas que considero que es bien Eduardo, interesante. ¿Sí? A ver, ¿hay una pregunta? Eduardo, sí, tengo una consulta con respecto a las pruebas de performance. Eh, ¿Se tiene un tiempo estimado, eh, en este caso, por cada petición que responda? O sea, un tiempo, digamos que esta petición debería durar menos de 3 segundos o 2 segundos para corroborar que el servicio esté bien robusto. O, Eso es una muy buena pregunta. Prácticamente el tiempo va a depender mucho del requerimiento del proyecto que se quiera justamente, es decir, depende de la planificación. Ya más adelante vamos a hablar sobre performance testing, pero por ejemplo, bajo mi experiencia, eso va a depender mucho de la planificación. Por ejemplo, si es que se quiere realizar pruebas de rendimiento, siempre va a haber una etapa de planificación y es ahí donde prácticamente o bien los propietarios del negocio, que podría ser, por ejemplo, estamos queriendo realizar una prueba de rendimiento para una empresa de banca o para una empresa de retail, va a depender mucho de lo que nos indiquen ellos. Es decir, nos pueden decir, queremos que nuestro tiempo de respuesta sea de 1 segundo, de 5, de 10 como mínimo, ¿no? Va a depender mucho de ellos, ¿no? Y con el tema de técnico, en base a mi experiencia, consideraría que puede ser entre los
3 segundos a 5 segundos como máximo, ¿no? Porque ahí a más sería ya muy lento, pero eso va a depender mucho de la planificación que se quiera realizar, ¿no? Porque con eso, es decir, supongamos, ya para no quizás complicarnos, si es que se quiere realizar una prueba de rendimiento donde se quiere que sea muy, muy rápido, de un segundo, va a depender de justamente del equipo en qué es lo que se va a hacer después, ¿no? Si es que en caso de que no sea así cuando hemos probado, ¿qué es lo que van a hacer? Van a cambiar la infraestructura, van a mejorar el código, van a cambiar, por ejemplo, de servidor, ¿no? Todo va a depender de ello, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar sobre en qué consiste una prueba de rendimiento, pero en base a mi experiencia, yo te diría que va a depender mucho de la planificación del equipo como tal, ¿no? Porque a veces también pasa, ¿no? Y también con el tema de automation. Nosotros podemos brindar una propuesta, pero por el otro lado quizás nos podrían decir otra propuesta. Entonces ahí es importante siempre llegar a un acuerdo, ¿no? Quizás ahí no sé si respondí a tu pregunta, pero va a depender mucho de la mano con ello. ¿Sí? Sí, gracias, Eduardo. Genial. No, no hay problema. Ok, vamos con las herramientas, chicos. En la actualidad, chicos, hay muchas herramientas con lo que vemos en APIs, tanto para las pruebas manuales y las pruebas automatizables. Está tanto para Postman, podemos realizar pruebas en JMeter, en SwiftUI, Serenity BDD, Catalog, Resazure, etcétera. Pero la herramienta que vamos a ver el día de hoy para esta presentación es Karate DSL, justamente que está en el centro. Es una personita que lógicamente está con una postura de las artes marciales de karate, pero vamos a verlo más a fondo en qué consiste esta herramienta, ¿sí? Pero hay muchas, chicos, hay que considerar eso. O sea, no crean que simplemente porque quizás en algún momento un amigo les diga, no, 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 karate es mejor, tampoco lo vean de esa manera. Quizás hay ciertas cositas que podrían ser mejores que otras con otras herramientas, ¿no? Pero para esta ocasión vamos a hablar sobre las ventajas que tiene Karate DSL para los APIs, con el tema de automation. Entonces vamos a hablar sobre Karate DSL. ¿Qué es Karate DSL? Prácticamente, chicos, Karate DSL es una herramienta de open source gratuita, no necesita que realicen ningún tipo de pago por ningún tipo de medio, donde nosotros vamos a poder automatizar servicios tipo web, ¿sí? Ahora, esta herramienta está escrito sobre Java, ¿sí? Y uno de sus mayores propuestas de valor, o uno de sus mayores, ¿cómo les podría decir? Armas que tiene esta herramienta, es que nosotros como testers, como QAs o como QAs Automation, no tengamos la necesidad de tener que aprender tanto código en programación para poder utilizarlo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que normalmente la gran mayoría de veces las herramientas para automatizar pruebas es importante tener un conocimiento al menos quizás básico o intermedio en un lenguaje de programación. Pero con Karate SL no es tanto del todo así, chicos. Es muy sencillo de poder automatizar con esta herramienta. Ya más adelante les voy a explicar cómo podemos realizarlo, como también cómo es que se puede realizarlo con una demostración, ¿sí? Así que no se preocupen. Ahora, se preguntarán, Eduardo, pero ¿con qué lenguaje de programación tengo que automatizar Karate DSL? Eso es una de las cosas más interesantes, que no es necesario un lenguaje de programación como tal, sino simplemente conocer su lenguaje como tal de Karate DSL, que es un lenguaje. Ya más adelante vamos a ver los DSL en qué consisten, pero solamente basta con que ustedes puedan aprender en cómo se escribe un escenario de prueba, lo ejecutan y con eso ya está. Ya se está automatizando una prueba. Ya vamos a verlo más adelante. Continuamos, chicos. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda esta herramienta? Como les mencioné, es muy fácil de empezar al momento de automatizar pruebas de APIs. Cuenta con buenas características para realizar validaciones en JSON, que considero que es uno de los formatos más populares, como más utilizados en lo que respecta a servicios. También podemos agregar funciones de programación un poquito avanzado. Por ejemplo, si queremos validar con base de datos, lo podemos hacer con Karate SL. Pero ustedes ya saben, si que nosotros queremos validar base de datos, tenemos que realizar una conexión, ¿no? Mediante unas librerías, entonces ahí necesitamos un poquito de programación, ¿no? Porque es base de datos, ¿no? Es un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué podemos también hacer con Karate SL? Podemos ejecutar nuestras pruebas de manera paralela. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 10 pruebas, perdón, podemos ejecutarlos los 10 al mismo momento, ¿sí?
Y aquí sí, chicos, les doy una advertencia. Si por alguna razón ustedes hacen estas ejecuciones, les recomiendo que los hagan con servicios de consultas, más no de registros, porque si ahí lo hacen con registros, quizás se puede entrecruzar la información, porque es al mismo tiempo. Entonces ahí va a depender también de cómo es que ha sido desarrollado el software que están testeando. ¿Sí? ¿Qué más? Eso es lo que me encanta de Karate. El reporte y los logs son de manera automática. No necesitamos configurar o programar para que nos muestre logs. Nada de eso. Todo es ya automatizable. Y una de las cosas que a mí me encanta de esta herramienta, que es una de las cosas que agradezco a la comunidad para que les pueda brindar, es que esta herramienta se sincroniza de manera perfecta con la herramienta de Gatling para realizar pruebas de rendimiento. Ya más adelante lo vamos a ver con una demostración, ¿sí? Pero esa es una de sus grandes ventajas que tiene con lo que respecta a pruebas de rendimiento de servicios. Muy bien, pero ¿cómo podemos automatizar con Karate o cómo lo podemos implementar desde cero? Se preguntará. Simplemente con esta herramienta, nosotros en sencillos pasos para explicarles, basta con que nos creemos un proyecto tanto por el lado de Maven o Gradle, creamos nuestro archivo feature, ya estoy hablando un poquito técnico, que es un archivo donde nosotros escribimos nuestros escenarios en Karate SL y lo ejecutamos. Y ya está. Con eso nosotros ya estamos automatizando nuestra prueba. Ahora, Eduardo, pero ¿qué es Karate de celo? O sea, ¿qué es ese lenguaje que me mencionas? Este lenguaje se asemeja mucho a Gherkin, que ya más adelante lo vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen que les estoy mostrando, nosotros en este escenario estamos colocando todas las características que queremos automatizar al servicio. Y simplemente nos basta que lo ejecutemos y ya está. Ahora, Eduardo, pero ¿cómo es el resultado de la prueba? ¿Qué reporte nos brinda? Nos brinda este reporte, chicos. Con este reporte nosotros podemos documentar todo el resultado de la prueba de nuestro servicio que estamos teniendo. Y esto es de manera automatizada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes valían, por ejemplo, que el código de respuesta venga tal, que tal dato tenga que venir así, que tengan que esto, todo se va a mostrar en el reporte. Sí, es un HTML, pero nosotros con esto vamos a poder determinar qué servicio está bien o está mal al momento de ejecutar una prueba. ¿Sí? También esto lo podemos prácticamente configurar en distintos tipos de herramientas de Continuous Integration, tanto para Jenkins, Microsoft Azure, entre otros. ¿Sí? Ahora, Eduardo, pero ¿qué pasaría si tengo bastantes features, tengo bastantes servicios? Uf, o sea, con ese reporte no creo que me alcance, ¿no? Justamente la librería de Cucumber HTML Report se prácticamente sincroniza de una manera sencilla con Karate SL, como lo vemos de esta manera. Si nosotros tenemos bastantes servicios o bastantes APIs, podemos tener justamente esta facilidad de sincronizar esta librería con la herramienta que nos brinda más detalles sobre el reporte que tenemos en nuestra prueba automatizada. ¿Sí, chicos? Entonces, con esto, ¿qué ventaja nos puede traer esta herramienta que podemos automatizar de una manera rápida los servicios, que tenemos prácticamente solamente que diseñar los escenarios, lo ejecutamos y nos muestra el reporte? Con eso ya está, pero es lógico que debemos de conocer bien nuestro servicio que estamos automatizando. Ahora, para ingresar con el tema de la demostración que vamos a tener, creo que alguien está escribiendo en el chat, ¿se puede configurar otro tipo de reportes? Sí, sí se puede configurar otro tipo de reportes, pero yo considero que no sería necesario porque Karate ya cuenta con su reporte, ¿no? En caso que no lo tuviera, ahí sí sería necesario, pero sí, sí se puede configurar con otros tipos de reportes. Pero como consejo de oro de mi parte, de forma, con la experiencia que también tengo, yo te recomiendo que utilices este reporte si conforme el tiempo beneficia mucho el equipo que tengas en el lado de automation. Perfecto. Pero si quizás el equipo al momento de analizar el reporte no lo entiende, está muy complicado, ahí sí te recomendaría que lo cambies. Sobre todo para que no nos compliquemos tanto con el tema de los reportes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para entrar en la demostración, les quiero explicar sobre estos tres términos que confunden muchos a los chicos con lo que respecta a QA y a nosotros en lo que respecta a automation. ¿Sí? BDD, Gherkin y Cucumber. Sí, son unos tres términos bien interesantes que quizás en la gran mayoría de veces, hasta en entrevistas nos preguntan, ¿no? ¿En qué se diferencian estos tres términos? Y Eduardo, ¿por qué nos estás explicando esto? ¿Qué tiene que ver con karate? Ahí les cuento.
Ahora, primero entremos con BDD. BDD, ¿qué significa? Son siglas, es un acrónimo en inglés que es Behavior Driven Development, que es el desarrollo enfocado en el comportamiento del software, que es un enfoque colaborativo entre el equipo de desarrollo que tiene entre los de negocio y los de tecnología, ¿sí? ¿Cuál es la facilidad que nos brinda al utilizar este tipo de enfoque? Es que tanto los chicos, por ejemplo, de Scrum, los productores, o sea, los chicos que se enfocan en el negocio, ¿no? Que quizás no sepan tanto cositas técnicas, no digo que no lo sepan del todo, y los chicos de tecnología nos podamos entender como un equipo. ¿Y qué ventajas nos trae esto? Nos trae que con esto nosotros vamos a poder tener nuestros requisitos o nuestros requerimientos o nuestras historias de usuario con más precisión. Es decir, si por alguna razón hemos tenido alguna historia de usuario que no lo hemos entendido con BDD, esto se nos va a facilitar la vida porque nos vamos a entender mejor. Vamos a descubrir defectos de forma temprana antes que sea desarrollado, o sea, vamos a evitar bugs, como también vamos a poder tener distintos tipos de mantenimiento con el tiempo a nuestras historias de usuario. En eso consiste BDD. No tiene nada que ver con lo que respecta a automation o a QA. Tiene que ver con el tema de un equipo, de la forma en cómo es que se desarrolla el software. Es por eso que en la imagen están los tres amigos. Está el tester, el customer, que es como el cliente, por así decirlo. No sé si ahí se me está fallando el inglés. Y el desarrollador. Entonces, entre esos tres amigos se comunican y es que ahí sale esos escenarios justamente en Gherkin. Y ahí se preguntarán, Eduardo, ¿qué es Gherkin? Ya más adelante lo vamos a ver qué tipo de lenguaje es ese. Ahora, si nosotros hablamos sobre procesos en el tema de, justamente, en los equipos de desarrollo, en la gran mayoría de veces, no digo en todas, siempre está este típico proceso o típico sprint tradicional, entre comillas, ¿no? Antes del sprint que comience, ¿qué es lo que sucede? Se escriben las historias, los criterios de aceptación, todos esos criterios de aceptación se comitean, es decir, ya se alistan para que podamos utilizarlo y durante el sprint que hacemos, desarrollamos, testeamos y recién al último automatizamos. ¿No? Eso es lo tradicional, o entre comillas, se podría ir cambiando. Pero si nosotros trabajamos con este enfoque para poder trabajar mejor, podríamos tener este resultado. ¿Sí? Chicos, con eso no les digo de que el día lunes quizás en sus trabajos digan, no, miren, tenemos que trabajar así. No, 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 va a depender también de los beneficios que se tiene. Pero cuando nosotros trabajamos con BDD, trabajamos de esta manera. Primero, escribimos los criterios de aceptación, las historias de usuarios con Gherkin, que es un lenguaje que ya más adelante lo vamos a ver. Los tres amigos se reúnen, es decir, los tres roles importantes se reúnen para refinar todas estas historias de usuario, se comitean todo esto y durante ese proceso se automatiza y se desarrolla el software. ¿Sí? Yo sé que hay una contradicción con el tema de que se automatiza, porque normalmente se automatiza en una etapa de regresión, es decir, donde no haya muchos cambios, pero prácticamente de esta manera es como se trabaja con BDD al momento de utilizarlo, ¿sí? Con estos típicos procesos que tenemos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora continuamos ya con el tema de Gherkin y con lo que respecta a Cucumber para entrar en la demostración, ¿sí? Cuando decimos DSL, es el acrónimo prácticamente de Domain Specific Language, que es un tipo de lenguaje que se utiliza en distintos tipos de herramientas, ¿no? Chicos, tengan mucho cuidado porque esto es un lenguaje en donde nosotros entre distintos tipos de roles nos podemos comunicar. Como ahí mismo indica, por ejemplo, un DSL, por ejemplo, podría ser el tema de SQL, ¿no? Por ejemplo, en la gran mayoría de veces quizás que hemos estado en la universidad o en el instituto, hemos trabajado con base de datos y ese lenguaje donde colocamos select from, update, ¿no? Ya entre otros más script, es un lenguaje, ya lo que se le denomina un DSL, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo DSL? ¿Qué tiene que ver con todo esto de BDD, Gherkin? Porque justamente Gherkin es un DSL, es un lenguaje. Es decir, nosotros chicos, si es más, yo agarro una hoja bond, podría escribir en Gherkin. Es un lenguaje, ¿sí? Más no es una herramienta como tal. Nosotros podemos escribir en un notepad, en una hoja bond, etcétera. Pero es un lenguaje. Pero Eduardo, ¿esto qué tiene que ver con Karate DSL? Se preguntarán. Tiene mucho que ver porque Gherkin está enfocado en lo que respecta al negocio, más con el tema de los flujos de
pruebas por el lado de UI, pero con el lado de Karate DSL, que es un lenguaje también, está enfocado más en los servicios. Si ustedes se percatan, ya se habrán dado cuenta de la diferencia. Por ejemplo, voy a retroceder una más. Ahí está. Todo, por ejemplo, ahí vemos que el escenario, ¿no? Tiene ese nombre, dado que, cuando que, entonces, pero con Karate DSL la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia por el lado del API, del servicio, ¿no? De ahí colocamos, dado que mi URL es tal, ¿no? Del servicio, cuando mi método es tal, entonces el código de respuesta me va a devolver tal, ¿no? Entonces es más enfocado con el tema del servicio, ¿sí? Ahora, ya para terminar con todos estos tres términos, vamos a hablar de Cucumber. Cucumber es una librería que nos permite prácticamente entrelazar nuestro código de programación de nuestras pruebas automatizadas con nuestros escenarios en Gherkin. Pero Eduardo, una preguntita. ¿Cucumber lo tenemos que utilizar para Karate SL? No, y eso es justamente una de las ventajas que tiene esta herramienta, que Cucumber ya lo tiene de manera íntegra en justamente sus librerías de Karate SL. Es decir, ustedes simplemente con el hecho de colocar la librería de Karate SL, ustedes ya pueden escribir de esa manera. Ya no es necesario que escriban, ya no es necesario, perdón, que implementen la librería de Cucumber. Solamente con eso ya estaría suficiente. ¿Sí? Y ya para terminar y entrar con la demostración, aquí estoy colocando muchos PPTs, perdón. Lo más importante al momento de automatizar. Y aquí sí ya entramos con la demo porque ya se nos viene la demostración con Karate SL y arrancamos con Performance Testing. Ok, antes de mencionarles estos elementos importantes, quiero mencionar que estos son parte de mi experiencia propia. Quizás hay algo que de alguna manera quizás se debe de colocar o de tomar en cuenta más, ¿no? Pero va por el lado de mi experiencia. Por ejemplo, es importante, chicos, que al momento de automatizar debamos de tener un proceso definido. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Como les mencioné recientemente con los slides con BDD, que tengamos que tener, ¿cómo es nuestro proceso al momento de automatizar? ¿Cómo empezamos al momento de automatizar? Automatizamos por sprints, automatizamos en equipo, automatizamos con tal herramienta, cómo es que planifican, no planifican, automatizan de frente, cómo lo hacemos, ¿no? Es importante tener nuestro proceso definido al momento de automatizar pruebas, en general, tanto en web, en APIs y en mobile, en general. ¿Qué más? Debemos de tener nuestras historias de usuario o tareas bien especificadas. Si es que esto no lo tenemos, es muy complicado de automatizar, chicos. Créanme, lo digo por experiencia propia. Al momento que me dicen, Eduardo, ya arrancamos con todo, automatizamos, y al momento en que uno lee las especificaciones o la documentación y no están bien hechas o no están bien explícitas, es bien complicado de automatizar, ¿sí? ¿Qué más? Los escenarios o los casos de prueba. Muy importante. ¿Qué cosa vamos a probar? ¿Qué cosa vamos a automatizar? Debemos de tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Documentación de los servicios o los contratos, que justamente es lo que le mencioné en los primeros slides. ¿Qué más? Tenemos de tener nuestro ambiente. ¿En qué ambiente vamos a automatizar, Eduardo? ¿En el ambiente de desarrollo, QA, producción? ¿Cuál? ¿Qué variables? Y con variables me refiero, Eduardo, por ejemplo, cuando tú te logueas, generas un token y ese token lo tienes que utilizar en otro servicio de transferencia. A eso me refiero con variables. ¿Qué variables vamos a utilizar al momento de automatizar servicios? Y por último, entidades o grupos de servicios. Por ejemplo, cuando desarrollan servicios, siempre están acostumbrados a agruparlos por entidades tipo, por ejemplo, customer, de negocio, por ejemplo, security, ¿no? A login, a cerrar sesión y entre otros más grupos. Y por último, collections en Postman. Eso es muy interesante porque con los collections en Postman nosotros vamos a poder tener prácticamente todas las pruebas manuales a un solo clic con el Postman. Y con eso se nos va a hacer mucho más sencillo al momento de automatizar en Karate SL. Muy bien, chicos, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta con todo lo que les he expuesto. Y ya vamos a entrar con la demostración de cómo es que funciona Karate SL, ¿sí? Entonces, ¿no tienen alguna preguntita adicional, no? ¿Sí? Eduardo, Sí. una consulta ahí con lo último que mencionaste. Mi pregunta era, ¿cuándo recomendarías automatizar? Lo decía, ¿no? Porque hay algunos equipos que recién automatizan un API cuando este API ya está en producción. En este caso, ¿tú cómo recomendarías cuándo automatizar un API? Muy buena pregunta. Eh, quizás es algo que no he colocado en la presentación, pero al momento de automatizar en general, tanto por el lado de APIs, web y también por el lado de mobile,
es recomendable automatizar en etapas de regresión, es decir, en etapas en donde el servicio no va a tener cambios o no va a tener muchos cambios, ¿no? Es ahí donde se recomienda realizar pruebas automatizadas en general. Por ejemplo, si tienes un grupo de servicios y hay un grupo que ya está como que bien hecho, ya funciona bien, está en producción, está bien probado de manera manual, es recomendable enfocarse en esos servicios. Pero si hay servicios nuevos que van a tener cambios, que se van a entrelazar con otros servicios, yo te recomendaría que no lo hagas porque si es que lo haces en algún momento, va a requerir que modifiques scripts, que puedas darle mantenimiento. Entonces, eso va a perjudicar quizás con el tema del tiempo y costos al proyecto. Pero si por alguna razón el equipo o los encargados asumen ese riesgo, como también asumen ese costo, no habría ningún problema de automatizarlo. Pero todo va por el lado de eso, ¿no? Del tiempo y de los costos. Pero en base a mi experiencia, te recomiendo que sea en una etapa de regresión, donde los servicios no se cambien. Ujú. ¿Sí? Gracias, Entonces, sí, Eduardo. ok, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, voy a descompartir para compartirles toda mi pantalla con lo que respecta a Karate SL. Voy a compartirles, a ver, acá está. Muy bien. Aquí, chicos, tengo el IntelliJ, ¿sí? No sé si logran ver, ¿sí? Entonces, para explicarles de una manera resumida, ¿qué es lo que tengo aquí? Voy a cerrar todo esto. A ver. Ok, acá tengo un proyecto, chicos, de uno de los cursos que he dictado a algunos colegas para que puedan aprender a automatizar en Karate SL. Entonces, ¿qué servicio estoy automatizando, testeando? Se preguntarán. Si nosotros vamos a esta página que les voy a dejar en el chat, a ver un ratito, estoy buscando la página. A ver, acá está la página. Ah, no, esa no es la página, es la documentación. Ok, muy bien. Ahí en el chat les voy a compartir la página web. A ver, chat. Listo, ya les compartí. Por ejemplo, en esta página, chicos, nosotros tenemos distintos tipos de servicios publicados de manera públicas. Y eso nos permite poder testearlos a cualquier momento que nosotros queramos. Entonces, como les indico, la demostración en qué consiste en que vamos a automatizar o vamos a ejecutar una prueba automatizada sobre este servicio, que nos brinda un token al momento que nos logueamos con este usuario y contraseña. ¿Sí? Entonces, en Karate SL simplemente basta con esto, chicos. Debemos de tener perdón, este no. Debemos de tener nuestro escenario en Karate SL y nuestro runner. Y listo, ya está. No hay mucha más lógica o ciencia. Hay otras herramientas, chicos, que ustedes necesitan, por ejemplo, importar una librería, tienen que desglosar la petición, tienen que hacer muchas cosas más, pero con Karate simplemente basta con esto. Es decir, ustedes escriben, por ejemplo, cuál es la URL base, o sea, cuál es la URL a que apunta, que es esto, ¿no? Después colocan acá cuál es su path, ¿no? Que el path es como una partecita de toda la URL. Enviamos el request, enviamos qué tipo de método es, qué cosa vamos a verificar y lo ejecutamos. Y ya está. Así es como funciona Karate SL. Es muy sencillo. Eduardo, una preguntita, ¿pero puedo agregarle más escenarios? Sí, por supuesto. Podemos agregarle muchos más. Y aquí podemos colocar distintos tipos de escenarios, ¿no? Aquí cambiando los nombres de los escenarios. En eso consiste Karate SL, chicos. De una manera sencilla. Es más, con esto nosotros podemos trabajar con el escenario Outline, que trabaja con Example. No sé si ustedes han visto esas tablitas, ¿no? Que ejecutan varias veces acorde a la data que le colocan. También se puede realizar con Karate SL con los servicios. Entonces, vamos con la demostración. Voy a ejecutar este runner. Espero que no me falle el IntelliJ. Vamos a ejecutarlo. Y por ejemplo, chicos, este servicio, ¿cuánto tiempo se les tomaría probarlo? Quizás en el Postman o de manera manual. 5 minutos, 10 minutos, media hora, quizás una hora. Tenemos que leer, ¿no? Simplemente con Karate nos costó 1 segundo y 716 milisegundos. Ya está aprobado. Ahora, vamos a entrar al reporte. El reporte es un HTML justamente por el lado de Karate, ¿no? Entonces, hacemos doble clic aquí, ingresamos con Chrome y acá está el reporte.
Ese es el reporte que a mí personalmente me encanta, porque si ustedes hacen clic en las partes de color azul, van a poder ver el detalle de todo el servicio que ha sido probado, ¿no? Y automatizado. Acá vemos el request, aquí vemos la URL que hemos enviado, acá vemos justamente lo que hemos enviado al request y aquí vemos el código de respuesta y lo que nos devuelve. Con eso ya estamos asegurándonos que el servicio nos devuelve 200. Eduardo, ¿realmente estaba liando o nos estás engañando? Vamos a hacer una prueba. Voy a cambiarlo a 500 para que me devuelva un error y así se muestra esa diferencia, ¿sí? Entonces, voy a colocar aquí 500 y voy a volverlo a ejecutar. Vamos a limpiar el proyecto y vamos a ejecutarlo. A ver, ¿alguien me está escribiendo? Eh, Justamente para esta ocasión no tengo un ejemplo para XML, para SOAP, pero sí se puede realizar. Esto estoy sumamente convencido. Más adelante les voy a pasar la documentación oficial de Karate SL que está en GitHub. Hay muchos repositorios ya hechos y sí hay para XML, para SOAP. Sí los hay. Eso sí, estoy sumamente convencido, pero para esta ocasión me he enfocado más en REST. Muy bien, entonces ahí nos muestra un error. Vamos a actualizar el reporte y aquí me devuelve un error de mi prueba automatizada. ¿Por qué? Porque me devuelve de 200, justamente el servidor, pero yo esperé 500. Entonces, la diferencia se muestra en la prueba automatizada. Con esto nos estamos asegurando que justamente pues, el servicio esté bien o esté mal. ¿Sí? Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta con Karate para entrar con el tema de performance testing? ¿Sí? ¿Y con Gatling? ¿No? ¿Ninguna? Todo va bien, parece, Eduardo. Ok, de acuerdo. Continuamos con la presentación entonces. Ani está escribiendo. Ok. Voy a cerrar esto y continuamos con esto. Pantalla completa, a ver. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre performance testing, que es uno de los temas más abarcativos y más, para mí, un poquito más grande, ¿no? Y complicado. Quizás de explicarlo. Ok. Pero antes de hablar sobre performance testing, les quiero hacer un ejemplo con 3 imágenes que quizás a ustedes les va a parecer algo gracioso o algo interesante. Eduardo, ¿qué nos estás mostrando aquí? Son muchas personas que están esperando el tren, ¿sí? Acá en Perú, ¿no? Y ahora, con lo que respecta a performance, quiero asociarlo con la data, con los usuarios. Normalmente, en la gran mayoría de veces, cuando se desarrolla un software, es utilizado por los usuarios. Pero, ¿qué pasa cuando hay bastantes usuarios que están utilizando este servicio o este software? ¿No? Pasa esto, ¿no? Que hay mucha concurrencia, hay muchos usuarios que lo están utilizando. Entonces, con este ejemplo, todas estas personas están esperando entrar al tren y cuando ingresan a la estación, viene el trencito. Entonces, el tren yo lo asocio con el software, con nuestra página web, con nuestro aplicativo móvil, con nuestro servicio, etcétera, ¿no? Y también vemos el otro elemento que es los rieles, ¿no? Eduardo, ¿de qué nos estás hablando? Ya más adelante les voy a explicar. Los rieles yo lo asocio con la infraestructura. La infraestructura es prácticamente el lugar donde está desplegado justamente el software, ¿no? Que viene a ser el servidor, viene a ser el fierro, como le dicen. Entonces, ¿qué pasa si el tren no soporta bastantes personas y nuestro riel está totalmente quizás con un mal mantenimiento? ¿Qué podría pasar? Podría pasar esto, y eso es una imagen, ¿sí? El tren se podría caer. Y eso es lo que pasa normalmente cuando hablamos sobre performance testing. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto noticias que distintos tipos de empresas como cines, como empresas de ventas de productos, se cae la página web. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque justamente no realizan pruebas de rendimiento. De alguna manera no consideran que en algún momento su página web se vaya a caer. Justamente por las personas que lo utilizan. Les cuento una anécdota, no sé si de alguna manera a ustedes les gusta mucho el fútbol. Recuerdo perfectamente cuando en España, Cristiano Ronaldo, un jugador muy popular y famoso, se iba a ir al club italiano Juventus. ¿Qué pasó con la página web de Juventus? Se cayó totalmente. Las ventas en sus camisetas de ese jugador fueron tan, pero tan
tan abruptas que la página se cayó y perdieron muchos millones de dólares, ¿no? Y así pasa en otras páginas o en otro software que de alguna manera no consideran esto. Entonces, cuando hablamos de performance testing, chicos, hablamos sobre estos escenarios donde prácticamente vamos a saber que en un momento determinado el software se va a caer con bastante data. Y ahí es donde vamos a entrar con Gatling con lo que respecta a pruebas de rendimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es performance testing o qué es pruebas de rendimiento? Cuando hablamos sobre pruebas de rendimiento, estamos verificando el grado que va a tener nuestro sistema o componente. ¿Sí? Va a lograr una función señalada dentro de nuestras condiciones. ¿Sí? Con respecto a un tiempo, ¿sí? Y una tasa de transferencia. Justamente ahí me hicieron una pregunta y me dijeron, Eduardo, ¿cuál es el tiempo recomendable en el cual el servicio debería de responder? Eso va a depender mucho de la planificación que se tenga. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que se realiza pruebas de rendimiento, se determina, chicos, queremos que nuestro servicio sea así de rápido. No, chicos, que no sea tan rápido, que sea mitad, mitad. O quizás que sea un poquito más lento. Entonces, ahí es donde prácticamente nosotros vamos a determinar ese tiempo de rendimiento. Pero ojo, chicos, tengan mucho cuidado. Las pruebas de rendimiento lo único que permite es medir nuestro software, nada más. El hecho de que el servicio sea rápido va a depender mucho del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros ya terminamos de realizar pruebas de rendimiento, está perfecto, está totalmente lento el servicio, está lento la página web, hay muchos problemas. Va a depender, chicos, del equipo en implementar esas mejoras o esas soluciones tanto a la infraestructura o al código del software. Si ellos no lo hacen, la prueba de rendimiento no termina porque justamente no vamos a realizar ese segundo ejecución de pruebas de rendimiento para ver la diferencia. ¿No? Entonces va a depender mucho de ello. Pero chicos, recuerden, pruebas de rendimiento solamente es en verificar el grado de nuestro software, nada más. No es que nosotros vamos a ir, por ejemplo, a un lugar a comprarle memoria RAM a la infraestructura o nosotros nos vamos a meter al código, a mejorar. No, no, no. Eso va a depender del equipo en general. Por eso es que es muy importante que cuando alguien habla de pruebas de rendimiento, debemos de decir todas estas cosas en la planificación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para entrar con el tema de Gatling, quiero hablarles un poquito en contexto sobre los tipos de pruebas de rendimiento, ¿sí? Y acá entramos. ¿Cuáles son las pruebas o los tipos de pruebas de rendimiento más populares o más utilizados? Son estos cuatro. Hay muchos más, chicos. Hay muchos más que quizás se me estén escapando, pero esos son los más utilizados. Están las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de estabilidad y las pruebas de picos. Hay muchas más. Vamos a hablar una por una en qué consiste, ¿sí? Muy bien, la prueba de carga. La prueba de carga, chicos, consiste en que nosotros vamos a observar el comportamiento del software mediante una cantidad de peticiones que nosotros esperamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros le estamos colocando de manera arbitraria 100 usuarios, 200 usuarios, lo que nosotros queramos, ¿sí? Va a depender de nosotros el tiempo también, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia con la de estrés, por ejemplo? Que las pruebas de estrés le estamos colocando infinito a todo. Infinito de usuarios, infinito de tiempo, para determinar en qué momento se va a caer el servicio. Esa es la diferencia. ¿Sí? Es por eso que en la gran mayoría de veces cuando se inicia con pruebas de rendimiento, siempre se inicia con la de estrés para determinar hasta qué punto puede soportar y después se realiza la de carga para realizar debajo de ese métrica que en algún momento sabemos que ya se ha caído. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos las pruebas de picos. Esta es una de las pruebas más peculiares para mi perspectiva, que es donde nosotros prácticamente hacemos picos, ¿no? Es decir, subimos una cantidad de usuarios de un momento a otro y después bajamos drásticamente. Y así, subimos y bajamos, como una montaña rusa, ¿no? Y vemos cómo es que reacciona el servicio o el software. Y por último, tenemos las pruebas de estabilidad. Esta prueba se parece mucho a la de carga. La diferencia es que entre la de carga y la de estabilidad es que la de carga tiene un tiempo corto de una hora menos, mientras que la de estabilidad dura mucho más tiempo. Chicos, tengan mucho cuidado de realizar estas pruebas de rendimiento porque afecta al ambiente, ¿sí? Supongamos que en un día ya quedamos de acuerdo en realizar pruebas de rendimiento de 5 horas de estabilidad en el ambiente de Cuba. Entonces, el equipo quizás de Cuba que está haciendo sus pruebas, oye, está lento el sistema, ¿no? Entonces, hay mucho cuidadito. Por eso es que es recomendable realizar las pruebas de rendimiento en la noche o bajo a un cierto aviso con el resto del equipo.
¿Sí? Muy bien, entonces ahora hablemos de herramientas para entrar con Gatling. ¿Sí, chicos? Herramientas. ¿Cuántas herramientas hay para realizar pruebas de rendimiento? Muchísimas. Está el gran popular, la herramienta de Gmeter, está Gatling, está SmartMeter, Blastmeter, entre otras más. ¿Sí? Vamos a hablar justamente en esta ocasión de Gatling y ya les voy a enseñar por qué vamos a hablar justamente de Gatling. ¿Sí? Ok, Gatling, chicos, es una herramienta de open source. No necesitamos pagar ni nada, aunque creo que de alguna manera hay ciertos beneficios con pago, pero no es necesario pagarlos para utilizarlo. Justamente si fuese así, hubiese tenido que pagar para la demostración que les voy a enseñar más adelante. ¿Sí? Esta herramienta, chicos, se enfoca en las pruebas de rendimiento, pero sobre todo en las pruebas de carga. Ahora, ¿cuál es su característica de Gatling? Que nosotros vamos a realizar pruebas de rendimiento en base a un lenguaje de programación llamado Scala. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a realizar pruebas de rendimiento como en Gmeter, por ejemplo, ¿no? Que debemos de abrir la ventanita, crear, ¿no? Ciertos configuración, todo visual, ¿no? Acá es todo con código, pero chicos, no se asusten que les voy a enseñar con una demostración bien sencilla para que ya ustedes después puedan estudiarlo, ¿sí? La primera versión estable fue desde junio del año 2012. Ya tiene tiempo, ¿no? Y fue fundado por Steve Blandet, ¿sí? Ahora, ¿cuál es una de las características que considero que es mejor que Gmeter? Ojo, es una característica, no digo que es mejor que Gmeter, que es que, chicos, ustedes se preguntan, por ejemplo, Eduardo, ¿con cuántos usuarios como máximo puedo simular en una laptop en Gmeter? ¿Se habrán preguntado eso? Por ejemplo, 100, 200, 500, 500. Es una pregunta que, por ejemplo, siempre la he hecho cuando he realizado entrevistas, por ejemplo, algunos candidatos en Cuba. Y aunque ustedes no lo crean, chicos, este dato va a depender de los recursos de su laptop. A cuanto su laptop tiene mejores recursos, va a poder simular más usuarios. Pero con Gmeter máximo puedes generar 100, 150 y hasta ahí, porque tu laptop se puede, entre comillas, poner lento, ¿sí? Pero con Gatling, chicos, no tenemos un límite a justamente a este número de usuarios. Podemos realizarlo más de 100 o más de 200, aunque claro, también no podemos abusar de los números de usuarios, ¿no? No le vamos a poner 1 millón, ¿no? O sea, sería de locos, ¿no? Pero no se preocupen, chicos, que con la demostración les voy a enseñar que sí se puede, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos justamente de Gatling, como les mencioné, estamos utilizando el lenguaje de programación de Scala, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, Eduardo, ¿qué es AK? Justamente AK, chicos, es una herramienta que proviene de JVM, es decir, de Java, que nos permite justamente superar esa cantidad de usuarios que no podemos realizar, por ejemplo, en Gmeter, ¿no? Esa es la ventaja que tiene Gatling, de poder simular más usuarios que la que tenemos en Gmeter. Es por eso que quizás tiene esa característica llamada Gatling, ¿no? Como una metralleta, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esta herramienta? Ya para ir con la demostración y ya cerrar con la presentación, chicos. Que justamente anula la limitación de la JVM, ¿no? De manejar muchos subprocesos. Con Gatling podemos ejecutar miles de usuarios en una sola máquina, ¿no? Es decir, si es que nosotros queremos simular 1000 usuarios, vamos a necesitar 4 laptops, 5 laptops y así dividir, ¿no? Con Gatling no es necesario, ¿sí? Chicos, les soy sincero, no he probado con 1000 usuarios en una laptop, he probado máximo con unos 250, pero es importante que quizás ahí cuando ustedes investiguen puedan hacer la pruebita, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es su otra ventaja? Que nosotros con Gatling podemos grabar los escenarios de las pruebas de rendimiento que queremos hacer. Por ejemplo, tenemos el flujo de un pago y queremos realizar una prueba de rendimiento de pago, lo podemos grabar con Gatling. De principio a fin, todos los escenarios, o perdón, todo el listado de APIs que recorren ese escenario. Por último, ¿qué podemos hacer también? Podemos integrar fácilmente esta herramienta con herramientas tipo Continuous Integration con Jenkins y otras herramientas. Según su página oficial de Gatling, es la número 1 en integración con Continuous Integration. Eso es algo alucinante, ¿sí? Ahora, una de las ventajas que a mí me gusta más, que es justamente el motivo por el cual estoy dando la presentación, chicos. Ok, acá está. Que justamente se asocia con Karate SL. Chicos, ¿se recuerdan que yo les enseñé que había automatizado un generar token, ¿verdad? ¿Qué pasaría si le realizamos una prueba de rendimiento a ese servicio o a ese flujo?
¿Se puede realizar? Claro, con Gatling, sí lo podemos realizar. Esa es una de las ventajas que a mí personalmente me encanta, porque ustedes tienen dos armas en solamente uno, es decir, pueden realizar pruebas automatizables de servicios y también pueden realizar pruebas de rendimiento de los servicios con Gatling y con Karate SL. Ahora, chicos, una advertencia. Tengan mucho cuidado con la versión de Java. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas librerías, ¿sí?, que no son compatibles con el Java 1.8, que es la mayoría de herramientas con las que trabaja. Es bien peculiar, pero Gatling con Karate SL trabaja de una manera más estable con el Java 11. Así que ahí si es que ustedes quieren investigar o de alguna manera también aprender sobre esto, prácticamente les recomiendo el Java 11, ¿sí? Así que mucho cuidadito, ¿sí? Y una de las últimas cositas para entrar con la demostración, que eso es algo que también a mí me gusta bastante, es el reporte. Chicos, nosotros no tenemos la necesidad de programar, de colocar una... No, no, no. Todo es automático. O sea, ejecutamos nuestra prueba de rendimiento y nuestro reporte ya está generado. Listo, así de fácil. Es más, no solamente es esto, hay muchas más secciones que vamos a tener sobre la prueba de rendimiento que tenemos, ¿sí? Ahora, con esto, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda sobre Gatling para empezar con la demostración? Sí, no se preocupen que al final les tengo una sorpresita con la presentación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a la hora de la verdad, la demostración. Que esto es una de las cosas que a mí personalmente me gusta, porque son cositas nuevas, ¿no? Bien peculiares que quizás no se ven día a día. Muy bien, entonces voy a descompartir la presentación. Bueno, creo que ya puse la sorpresa. Muy bien. Entonces, aquí en mi pantalla les estoy enseñando el IntelliJ. Vamos a limpiar el proyecto. Listo, ahí está. Entonces, aquí tengo una carpetita llamada Performance Data. Aquí tengo un feature de una prueba automatizada de un servicio tipo REST y lo único que estoy realizando es agregar solamente un archivo tipo escala donde prácticamente hago lo siguiente. Simplemente digo, creo una variable y prácticamente instancio donde está mi feature. Y con esto, prácticamente yo le digo, ¿sabes qué, amigo Gatling? Quiero que me generes 20 usuarios durante 10 segundos. Y listo, ya realicé mi prueba de carga. Yo sé, chicos, que quizás esto es muy fácil y muy básico. Se pregunta, Eduardo, pero ¿qué pasaría si es que tengo esta casuística, si quiero más así? En la página oficial nos muestra muchas más características de escala para poder realizar las pruebas de rendimiento. Y esto es una de las cosas que a mí me encanta, que ustedes pueden realizar las pruebas de rendimiento con Gatling, con Karate SL, de esta manera, sencillo, sin la necesidad de tener tanto código de programación que quizás en algún momento los pueda desmotivar a poder utilizar estas herramientas. Entonces, vamos con la ejecución de la prueba, ¿sí? Acá sí voy a utilizar un comandito. Aquí estoy realizando 20 usuarios durante 10 segundos. Vamos a ejecutarlo. Se está ejecutando. Espero que no falle. Y el reporte, como les mencioné, chicos, se genera de manera automática. No es necesario de que tengo que programar. No, no, no. Todo es automatizado. Eso es lo bonito de automatizar pruebas, chicos. Ahí se está ejecutando. Ahí está. 45%. Se está ejecutando. No, 25. Ya terminó. Eduardo, ¿dónde está el reporte? No lo veo. Le hacemos clic en cualquier parte y en la carpetita de Target, que es la más popular, entramos a Gatling y acá entramos al reporte. Le hacemos clic aquí y acá tenemos el reporte de Gatling. ¿Sí? De alguna manera, chicos, no les voy a mentir, quizás hay algunos términos o indicadores que quizás no lo conozco al pie de la letra a nivel experto, pero con esto nosotros vamos a poder tener un mayor análisis sobre el rendimiento que tenemos durante ese tiempo con esos usuarios que nosotros estamos simulando, con ese escenario de esa prueba automatizada que hemos realizado. ¿Sí? Tenemos acá prácticamente el tiempo de la simulación. A ver, ahí está una pregunta. ¿Sí? Acá tenemos prácticamente un primer gráfico del número de usuarios activos, ¿no? También tenemos el porcentaje de peticiones y aquí tenemos el popular gráfico del tiempo de respuesta, ¿no? ¿Cómo es que ha reaccionado el servicio durante ese tiempo? Lo máximo que se ha demorado, chicos, un segundo. Ahí está, 1000 milisegundos, que es un segundo a lo que se le denomina.
¿sí? Y acá hay muchos más gráficos que de alguna manera acá está el request y de la respuesta por separadito. Si nosotros tuviésemos más archivos features, acá podríamos ver con detalle cada uno de ellos, si tuviésemos más. ¿Sí? Ahora, como les mencioné, chicos, esta herramienta les permite que ustedes puedan integrarlo con Continuous Integration. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que por alguna razón, supongamos, ya se desplegó todos los cambios de backend en el ambiente QA, se puede ejecutar la prueba automatizada en Karate y después la prueba de rendimiento con Gatling con este reporte. O sea, tienen dos reportes en uno, tanto de Karate como de Gatling, sin la necesidad de que tengan que configurar, conocer más código, cursos en UD, no, no, no. Con esto ya está. ¿Sí? Ahora, se preguntarán, chicos, Eduardo, tú me mencionaste de que justamente con Gatling puedes simular más usuarios. A ver, haz la prueba, Eduardo, coloca 250 usuarios. Vamos a hacer la prueba con 180, que normalmente es donde Gmeter ya se cae. Vamos a ver si es que lo soporta. Voy a cerrar. Acá también voy a abrir mi administrador de tareas para que ustedes puedan ver si es que mi memoria RAM se incrementa, si es que se pone lento mi laptop, ¿sí? Vamos a cambiar acá, vamos a colocar acá 180 y vamos a colocarle un minuto, ¿sí? Limpiamos el proyecto, ¿sí? Limpiamos el proyecto y lo ejecutamos. Acá sí se va a demorar un poquito más porque es un minuto y va a simular 180 usuarios, ¿no? Eh, Justamente el servicio que estamos automatizando. A ver, se está ejecutando. Ahí vemos que se está cargando el porcentaje de la prueba de rendimiento, 15%. Alguien está conversando. ¿Se pueden monitorear los servidores con Gatling? Muy buena pregunta. La verdad, no sabría decírtelo con exactitud, pero creería que sí. En la página web de alguna manera se puede tener más información. Yo creería que sí. He visto algunos artículos que justamente se pueden monitorear los servidores, pero ten mucho cuidadito porque los servidores dependen más por el lado de la infraestructura, ¿no? Entonces acá estamos realizando más la prueba estamos generando carga al servidor como tal, ¿no? Entonces creería que más por el lado de quizás algunas librerías que se utiliza con Gatling, ¿no? Creería que sí, pero no sé la respuesta para serte sincero. Más bien acá mismo lo voy a anotar. Muy bien, entonces ya se terminó con la prueba. Vamos a abrir el reporte. Chicos, si ustedes se han percatado, mi memoria no le ha pasado nada, todo normal, no se ha caído ni nada por el estilo. Vamos a abrir el reporte. De aquí, chicos, tenemos más carga. ¿Cuántos? 180 en total. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí sí ha pasado como que más cosas, ¿no? Y aquí como que la carga ha sido más distribuida. Y es más, miren, no ha superado el segundo, ¿sí? Está todo normal. O sea, no se ha incrementado tanto como de alguna manera se podría esperar. Pero sí hemos visto que hay 6 peticiones que se han demorado, entre comillas, entre los 800 milisegundos y los 1200, ¿no? Creo que esto es menos, no, esto es mayor. Esto es mayor a los 800 milisegundos y esto es menor a los 800 milisegundos, ¿no? Entonces, de esta manera, chicos, ustedes pueden tener de alguna manera todas estas ventajas y estas dos herramientas en uno solo. A ver, ¿quién más me está escribiendo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, yo recomiendo personalmente, chicos, realizarlo tanto por el lado local o cloud. La verdad, siéndole sincero, no veo mucha la diferencia porque prácticamente bueno, considero que normalmente cuando se hace por cloud es por un tema de recursos que quizás en una máquina local no se pueda tener, ¿no? Pero con esto, que se puede generar a bastantes usuarios, yo recomendaría que se utilice en un localhost, ¿no? Porque también consideremos que cuando hablamos de cloud y esas cositas de infraestructura, cuestan un dinerito, ¿no? Entonces, considero más por el lado de localhost, ¿no? De manera personal, ¿no? Pero quizás si es que el equipo de desarrollo le conviene más por el lado de cloud, no habría ningún tipo de problema. Todo va a depender de los beneficios que le aporte al equipo, ¿sí? Ok, chicos, entonces la sorpresita que les quería mostrar es que si ustedes quieren tener este repositorio para que lo clonen, ¿sí? Justamente acá en la presentación, ¿dónde estás? Uy, creo que lo cerré.
perdón. A ver, voy a presentar. Acá está. Muy bien. Justamente, ya estamos culminando. El repositorio, chicos, está ahí. Me pueden buscar justamente en GitHub como Victorino Trainer. Y justamente en mis repositorios pueden ingresar a ese repositorio llamado Workshop 27 del 10 del 2020, donde los cambios ya están subidos para que ustedes puedan ejecutar las pruebas automatizadas tanto por Karate como también por Gatling. También tenerlo como un tipo de ejemplo para que ustedes puedan investigar y aprender más sobre esta herramienta. Chicos, no se olviden que a cuanta más información ustedes quieren tener sobre estas cositas, está Udemy, están las páginas oficiales. Créanme, chicos, que hay mucha información que de alguna manera les pueda beneficiar. Todo depende de uno mismo. Así que eso sería mi presentación, chicos. Vamos con las preguntas, a ver si es que alguien está preguntando. A ver. Muy buena pregunta. Me están preguntando si es que esos 180 usuarios están ingresando con el mismo usuario y lo contestan. Y la respuesta es que sí, sí lo están utilizando. Ahora, si de alguna manera por ejemplo, en el software que estamos trabajando, no se permite loguearse dos usuarios con el mismo dato. Va a depender mucho de cómo es que se ha creado ese servicio. Si es que es así, es importante conversar con los desarrolladores y decir, amigos, ¿pueden quitar esta validación, por favor? Porque necesito realizar pruebas de rendimiento. Lo quitan y así hacen la prueba de rendimiento. Pero en esta ocasión, con esta página web, no han hecho esa validación, entre comillas. Si no, no importa cuántos usuarios te loguees con el mismo, no hay problema. O sea, todo es por un tema de estudio y por un tema de quizás de práctica. ¿Sí? A ver, ¿me están haciendo más preguntas? Dicto clases, por supuesto que sí. En realidad, chicos, si de alguna manera ustedes quieren tener clases de manera personal conmigo, pueden contactarme por LinkedIn y de esta manera podemos llegar quizás a un acuerdo con el tema de los horarios. Yo estoy abierto a enseñar, a mí me encanta enseñar, es una de las cosas que quizás muchos colegas me describen, pero sí, sí enseño. Y prácticamente ya más adelante estoy pensando publicar ciertos cursos, ¿no? Quizás ahí por el tema del tiempo, quizás se me complica, pero sí estoy dispuesto a enseñar, chicos, por supuesto, claro que sí, háblenme normal. Quizás no promocionar el curso porque en previos webinars quizás no he tenido mucha acogida con el tema de que quizás se comuniquen conmigo, pero sí, sí dicto cursos y sí estaré dispuesto a enseñarles estos tipos de herramientas. ¿Alguna pregunta más adicional, chicos, para terminar? Ok, creo que no hay ninguna pregunta adicional. Chicos, más bien, para finalizar, quiero agradecer totalmente de corazón a la comunidad Full Testing Latam por darme este espacio de poder brindar este conocimiento a distintos tipos de chicos. Y bueno, nada, más bien, si de alguna manera tienen alguna duda adicional, quieren quizás conocerme, quieren quizás tener algún tipo de curso o algún tipo de otro consejo, ahí está mi LinkedIn, me pueden buscar como Eduardo Victorio y eso, me bien agradecer por el tiempo, chicos. Ahí te doy la palabra, Jorge. Muchas gracias, Eduardo, y gracias realmente a todos los que han participado. Ha sido muy interesante. De hecho, como dice Eduardo, él se animó a ofrecerse para poder ayudarnos con un webinar. También más adelante, tal vez él también maneja temas de Cypress, ¿no? Entonces, tal vez vamos a invitarlo para que vuelva a darnos un repaso. Ya hemos tenido una charla de Cypress, pero sí, gracias por estar aquí. Todo esto, chicos, se está grabando la charla, vamos a subirlas al canal, vamos a subirla al Facebook para que puedan tenerlo. Y como dice Eduardo, no pueden contactarlo, tal vez voy a coordinar con él para ver cuándo apertura un curso y tal vez podemos obtener un descuento especial para la gente aquí en la comunidad, ¿no? Entonces, lo voy a invitar también para ver si es que él se quiere unir a nosotros dentro de la comunidad con el enlace y todo, y puedan hacer sus consultas ahí, ¿no? Entonces va a ser muy, muy grato tenerlo y de hecho ya nos está acompañando en varias charlas, a veces como todos nosotros escuchando y ahora como ponente, ¿no? Va a ser muy bueno. Gracias por ello y bueno, vamos a prepararnos. Una de las cosas justo que comentaba con algunos de los chicos, para que se preparen, una de las cosas más complicadas que siempre preguntan a todos los cubas es cómo afronto una entrevista de trabajo, una entrevista técnica, ¿no? Entonces, voy a armar algo bonito con todos, tal vez voy a invitar a Eduardo, a Andrés, que nos acompañó la vez pasada, un par de chicos más ahí, y vamos a tratar de ver qué cosas son las más comunes que nos han venido a nosotros cuando nos han pedido que hagamos entrevistas técnicas, ¿no? O qué solemos preguntar cuando nos toca hacer entrevistas técnicas. Entonces,
muchas veces tienen que ver con temas como esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué herramientas conocen ustedes en cuanto a herramientas de APIs, de servicios, ¿no? ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué tipo de respuestas, que ya habló también Eduardo cuando conversaba, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas dan al momento de que ustedes hacen sus pruebas? Todo eso vamos a prepararlo desde la formación del CV, ¿no? ¿Cómo tengo que preparar mi CV para poner? Porque hay gente que he visto que pone CVs hasta de 20 páginas y al final uno solo busca una parte, ¿no? Entonces, se vienen cosas buenas para ustedes, realmente va a ser importante que puedan estar muy conectados y enganchados, invitando también a otras personas, ¿no? La comunidad va a seguir viva siempre que ustedes ayuden a que esa cosa se mantenga activa, ¿no? Si no le damos actividad al grupo, a todo, entonces va a ser un poco más complicado. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Realmente eres un capazo en estos temas. Yo lo sé porque te sigo ya desde tiempo en LinkedIn sobre estos temas, ¿no? Gracias a todos ustedes, chicos, por haber estado con nosotros. Sé que para algunos es muy tarde dentro de sus países, pero están aquí con nosotros, ¿no? Son un éxito y un abrazo grande, realmente. Quieren dejar preguntas, las pueden dejar por el chat, las pueden mandar por la comunidad. Vamos a estar dispuestos a resolver todas las dudas y consultas que tengan, ¿no? Gracias por ello. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Magali. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Dale, buenas noches. Feliz noche a todos. Dale, Eduardo. Si quieres, también ya puedes ir a casa. Ok, está bien. Hasta pronto. Vamos a estar en contacto. Está bien, gracias. Ahí te mando el enlace para que te unas a la comunidad. Sí, por Vale, supuesto. Sí. Dale, Ok. cuídate. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao.